el gobierno de todos. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:17. Estamos ya de regreso y están con nosotros el señor doctor Gustavo Medina, el ex procurador, el señor doctor René Ortiz y el señor economista Ramiro Crespo. Les agradezco por acompañarnos, doctores y economistas. Les hemos invitado para reflexionar sobre el tema del Metro de Quito y la Ruta Viva en el ojo de Odebrecht. Era el titular que poníamos para esta reflexión. Y no sé si vale la pena primero que escuchemos al ex fiscal Carlos Vaca Mancheno, que decía lo siguiente sobre estos temas, de Odebrecht sobre todo. El tema de Odebrecht es un tema mucho más complejo que una lista. No es que existe una lista, no es que hay un cuadrito en el que en un cuadrito dice fulano tanto, mengano tanto, perencejo tanto. No hay esa lista, eso es simplificar las cosas. Y simplificar las cosas es pretender dejar en la impunidad las cosas. Es una trama primero de delito transnacional. Es decir, no está solamente el Ecuador. Hay una docena de países en las mismas situaciones de Ecuador. Ni siquiera el dinero pasaba por Ecuador. Se agendaba desde Brasil, iba a un lugar en otro país, de ese país iba a un tercer país y de ese tercer país iba a un cuarto país. Y todos los intervinientes en los distintos países no eran pues las personas con nombre y apellido y cédula de ciudadanía. Eran empresas que tenían a su vez empresas como accionistas y a su vez empresas como accionistas. Y adicionalmente, ya en el tema que nos compete, al inaugurar la Ruta Viva, el expresidente Correa decía lo siguiente. Ahora, ¿por qué se hizo? Gracias a que existe un trabajo coordinado entre gobierno nacional y alcaldía. Trabajo coordinado que se refleja, por ejemplo, en que en el puente del Chiche le corresponde construirlo al gobierno nacional. Pero ya que la alcaldía iba a hacer la Ruta Viva, era mucho más fácil para ellos, ¿no?, contratar esa obra, diseñarla de acuerdo a la magnitud de la vía que ellos estaban construyendo, y en cambio nosotros empezamos a construir la Ruta Collas, que va a ser una ruta alterna, para llegar al aeropuerto de Quito. ¿Cómo más se expresa esa cooperación? El acceso a los créditos internacionales, donde la garantía soberana la da el gobierno nacional. Y fíjense los maravillosos resultados de ese trabajo en equipo, de ese trabajo en conjunto, de ese trabajo unidos para servir a Quito, a Pichincha y a la patria entera. Maravillosas carreteras, progreso por doquier. Señor doctor Gustavo Medina, ya tenemos carreteras. Lo que han costado y lo que han hecho con eso no importa, es un maravilloso país. Y uno dice, oigan, y todo lo que está, la trama que nos acaba de decir, no hay ni nombres, no hay listas, no es una cosa simple. ¿Cómo ha de ser simple si han hecho una estructura? Y donde hace un rato escuchábamos también al abogado Tacle que decía, se montó todo una oficina, un departamento para hacer esto. Y claro, dice, no hay contrato, ni más de 1000 personas con las que se han hablado para llevar adelante esta trama. ¿Estará exenta esta trama, la Ruta Viva, donde el señor expresidente dice, vean qué maravilla, cómo coordinamos, hicimos esto? ¿Y el Metro de Quito? ¿O usted dice, si en todos ha habido algo, en esto no pasa nada? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación y un placer compartir este panel con tan distinguidos profesionales. Me hace pensar su introducción, Francisco, en que en el país se ha introducido una nueva norma de la ética pública. Aunque roban, siempre que hagan obra. Encima de eso hay que les agradecer. Y como que eso ha calado sí, ¿no?, hondo en la conciencia del pueblo ecuatoriano. De otro lado, este tema Metro y Ruta Viva me parece que no es nuevo. Tengo la impresión de que toda esta información forma parte de la cuantiosa información
remitida desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y desde la Procuraduría del Brasil. Lo que pasa es que es una montaña de información que hay que irla desglosando, que hay que irla analizando, que hay que irla dividiéndola. Por eso digo, esta información, a mi juicio, en mi entender, es parte de esta que ya vino hace algún tiempo al Ecuador y que ahora una acuciosa agrupación de periodistas lo ha sacado nuevamente a la luz pública. Claro que se ufanan de las obras, pero he oído que en el caso, por ejemplo, de la carretera Coliag, es la carretera más cara del mundo. De 3 millones y pico pasó a 18 por kilómetro. Ese es lo que he escuchado en personas que conocen de la materia. El tema es realmente complejo y hay que irlo desglosando, pero hay que partir del principio. Pues. Recordemos que con bombos y platillos, con bravuconadas, se le expulsó del país a Odebrecht con motivo de los incumplimientos en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Y luego de esa expulsión, por la presencia del presidente o expresidente Lula, se compuso la cosa. Pero para llegar a ese acuerdo, creo que habrá un informe del Procurador General del Estado, que al menos no lo han publicitado, porque no se puede llegar a un acuerdo en instituciones del sector público si no hay previamente informe favorable del Procurador General del Estado. De suerte que hay que analizar estos antecedentes, pero además hay que ir desbrozando a una serie de estamentos o de estratos, no quedarse simplemente en las cúpulas, porque por ejemplo en las empresas públicas hay directorios, en las instituciones públicas hay ministros, hay departamentos jurídicos, departamentos técnicos, departamentos financieros, que algo hay que decir. Además, creo que las entregas de dinero no creo que se hayan hecho pues personalmente, las habrán hecho a través de compañías, y hay que saber quiénes son los socios de esas compañías. Una serie de investigaciones que me da la impresión, el cúmulo de información es tal que como que la Fiscalía está en una suerte de ahogamiento, porque no dispone de los recursos humanos necesarios para poder abordar esta montaña de información y procesarla. Hemos escuchado que le faltan más de 500 fiscales. Y no solamente hay que pensar en 500 fiscales, sino en 500 fiscales preparados en la materia que van a investigar, que de suyo son absolutamente complejos, porque entran asuntos técnicos en contratación pública de obras, asuntos financieros, asuntos legales, que son, vuelvo a repetir, sumamente complejos. De suerte que hay que esperar que un esfuerzo realmente sobrehumano, la nueva fiscal del Estado, haga todo lo que esté a su alcance para que vaya canalizando las investigaciones en orden a descubrir y demostrar que se habrían cometido infracciones y quiénes serían eventualmente los responsables de ellas.
Señor doctor René Ortiz, bienvenido, buenos días. Esta trama que la hemos ido viendo todos estos tiempos, pero en esta mañana ha sido descrita incluso como trama financiera y todo eso, donde hay compañías locales, estaba bien montado todo. Y jurídicamente pueden decir, sí, se cumplieron todos los pasos, están también las instituciones que debían garantizarnos que así sean, ¿sí? Tienen informes incluso de actas de entrega-recepción de obras que se están hundiendo. El metro de Quito y la ruta viva está ahí, el metro todavía aún no. Pero yo recuerdo reflexiones que decían, en el metro de Quito va a ser muy difícil que esto pase porque los organismos multilaterales que estaban financiando han sido muy rigurosos en cubrir. ¿Usted cree que por ahí puede haber filtraciones? ¿Y qué debemos hacer para investigar esta montaña, como dice el señor doctor Medina, de información que ahora tenemos? Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por su invitación. Permítame saludar a mis dos distinguidos contertulios y a su distinguida audiencia y comentarle que en efecto es una montaña gigantesca de corrupción que probablemente está llegando al hastío de la gente. Sí. Y digo esto porque no hay día que no despertemos con alguna novedad en este contexto. Cada vez se va descubriendo, por donde uno pone el dedo sale pus, se van descubriendo más y más cosas de corrupción. Y yo he manejado, no de ahora, de siempre, el discurso, la idea de que es el Estado empresario. Y que hay que desmantelar el Estado empresario. Y esto, evidentemente, algunos líderes políticos lo pueden aceptar como una idea honesta. Si el Estado es el contratista de siempre, entonces el Estado va a estar siempre en el riesgo. Y hablando de los riesgos como se manejaba en el programa anterior, va a estar el riesgo de la corrupción. Entonces, pero permítame hacerle ahí una reflexión también. Sí. El Estado empresario con estos riesgos de la corrupción y con empresarios que han sido un riesgo, pues que el Estado contrate con ellos. Y claro, correcto. Yo también tengo que admitir que en el otro lado debe aparecer los empresarios. Dicen los medios y las redes también. Y yo ahí tengo que ser mucho más cauteloso. Yeah. Claro, aparecen los empresarios fantasmas. El que aparezca no una compañía que se ha formado 2 días antes del contrato, es un Estado, es un empresario fantasma, o unos empresarios fantasmas. O si se han formado compañías que no califican en el estatus normal de negocios, pero que califican frente al Estado, y el Estado los acepta. Esto es parte ya de la trama esta que hablaban ustedes hace un momento en el programa anterior, de este gigantesco aparato de corrupción que se construyó. Y este está construido desde la base de la ley, cuando se transformó la Constitución y en ella había esta inducción hacia el Estado empresario, más Estado empresario, menos privado, participación privada. Menos privado. Fíjese usted que antes de que el régimen anterior de Correa asumiera el poder, el sector privado éramos más o menos 2/3 del PIB. Terminado el régimen estábamos cerca a la mitad del PIB. Es decir, el gobierno se absorbió. Una reducción real un segmento importante de lo que es el emprendimiento, porque ellos lo querían hacer. Se convirtió en un mayor Estado empresario e iba en un camino de desaparecer al resto, desaparecerlo. Quien estorbaba primero eran los medios, y usted ve cómo fue desmantelando
a los medios de comunicación colectiva, todos ellos, el régimen anterior. Entonces, una forma de depurar, porque yo pienso que su programa y los programas de comunicación en general tienen que tener esa virtud de sacarnos algún mensaje. Claro. Y de sacar a quienes comentamos alguna lección. Dice, ¿qué podemos hacer? Porque si esto sigue, porque la estructura está ahí, Las leyes no ha pasado nada. Han legislado para eso. Es más, la ley anticorrupción fue vetada y no, o sea que sigue lo No mismo. ha sido la nueva, no ha sido tratada. No, más que todo, sigue lo mismo. Entonces, y así, hay cantidades de ejemplos de que la estructura de corrupción que se montó sigue ahí. Se han cambiado probablemente las cabezas, mucha burla hay al respecto en las redes. Entonces yo digo, hay que desmantelar el Estado empresario. No es una tarea fácil. Y por supuesto los rezagos de esto se van a ver más en Quito que en cualquier otra parte. Porque toda la gente que estaba trabajando para esta estructura se queda en Quito. Y a una vez desempleada o lo que sea, lo que ocurra, si no consigue empleo, se queda en Quito y pasa a formar filas de todos los desempleados. Pero concluyo con esta primera pregunta suya. Yo creo que las tres instituciones más importantes del país están en deuda con la ciudadanía. La justicia está en deuda. Así lo interpretamos nosotros. Puede ser la montaña de información que tienen y de casos que tienen. Cuando se refiere a la justicia, en el caso de la montaña de información, sería la fiscalía. Claro. Y la otra también. Y la otra, ya una vez procesada por la fiscalía, puestos los cargos y todo esto se quedó en las cortes. La legislatura es una vergüenza para el país. 11% de credibilidad. Vamos, con 11% de credibilidad yo me iría a mi casa, pues, porque nadie me cree. Pero esa es la credibilidad. Y yo no quiero ser infidente, pero en esta ocasión lo voy a hacer. Cuando se posesionó el nuevo presidente, hubo la oportunidad de compartir el nuevo presidente de la legislatura. Y yo se lo dije, con 11% aquí hay una tarea y un desafío gigantesco para usted. Porque la ciudadanía espera mucho de ustedes, pero está recibiendo tan poco que se refleja en ese 11%. Y finalmente, el Ejecutivo. El Ejecutivo, a mí lo que más me fastidia es la forma de regalar plata. Estamos buscando austeridad y austeridad por todos lados, hablamos de austeridad, que hay que reducir este despilfarro que existe. Y yo digo, ¿y para qué tiene que reunirse el gabinete en un pueblo? ¿Para qué? Pero ese es el estilo anterior. O sea, la estructura sigue la misma, pero debe costar dinero. Y yo digo, eso es nuestros impuestos. Entonces, todos los esfuerzos que uno escucha de mensajes que tenemos que hacer, para evitar el despilfarro, uno se tropieza y se pega contra la pared cuando ve que siguen esos cheques gigantescos que van entregando, de lo que sea, pero a la final sigue el despilfarro. Y así no puede corregirse lo que estamos intentando hacer, y lo que yo les llamo las deudas del Ejecutivo, las deudas del Legislativo y la deuda de la justicia. Economista Ramiro Crespo, bienvenido. Aquí hay una estructura financiera y ustedes han hecho seguimientos. Cuando hay los organismos internacionales que financian cosas como el Metro de Quito o parte de la Ruta Viva frente a la compañía que contrata, pero el financiamiento viene de otros, se toman precauciones para que, en el caso el asegurador de la obra, mientras ya se terminó el trabajo, digamos, ya hay el acta de entrega y recepción, por lo tanto ya no hay la necesidad de ese seguro. ¿Cómo se vigila? ¿Cómo uno se entera de quién es el reasegurador?
que a estas alturas nos enteramos que tenía menos capital que la compañía que aseguró. ¿Cómo mira usted el tema y este movimiento financiero en estos casos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Saludos, Francisco. Saludos al ingeniero Ortiz, al doctor Medina, mis buenos amigos, a la audiencia. Antes de contestar directamente el tema, quiero comentar algo que se ha dicho anteriormente. Uno, la credibilidad de la Asamblea. Por lo que entiendo, una de las razones que no le aceptaron al doctor Julio César Trujillo hacer la consulta popular en las elecciones últimas en las que se votaba por miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consulta popular para ver si se eliminaba al Consejo, fue por temor de perderla. ¿Y por qué? Porque todos esos poderes que hábilmente, dentro del esquema que viene de Cuba, de la mentalidad, de la genialidad, sátrapa pero genio, de Fidel Castro, de Ramiro Valdés, etcétera, de los poderes que se les puso en el Consejo de Participación Ciudadana, esos poderes que fueron quitados de la Asamblea para castrar a la democracia, aparentando que con 5 poderes había más democracia que con 3 poderes, cuando en verdad solo había un poder, el Ejecutivo, el que mandaba, como se lo demostró en la práctica. Pero bueno, volviendo, esos poderes, al eliminar el Consejo, volvían ¿a dónde? A la Asamblea desprestigiada. Entonces, el problema era, en definitiva, estábamos preguntando. Tampoco les entreguen a ellos. Estamos preguntando, claro. Y ese problema que tenemos ahora con las firmas que vamos a recolectar y a firmar es, eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana y ¿qué? ¿Le vamos a pasar a esta asamblea desprestigiada? Yo creo que se debería tal vez complementar esa pregunta con algo, no que diga, que por ejemplo, garantice que esta asamblea haga bien las cosas. Pues, por ejemplo, una bicameralidad, que se tenga cámara baja y cámara alta, como funcionan muchas democracias y cosas por el estilo, de tal manera que el pueblo ecuatoriano tenga seguridad, que no vamos de Guatemala a Guatepeor. Entonces, eso me parece. Oiga, esta estructura se puede plantear incluso para pasarle a la Asamblea, siempre y cuando los resultados de lo que aquí hemos conversado y de lo que les hemos invitado tengan algo de recuperación, tengan por lo menos el sinceramiento de lo que han hecho. Sí, eso es el tema. Sí. El otro tema, tenemos carreteras. Ustedes se acordarán, y creo que bueno, yo lo vengo diciendo aún antes de la presidencia de Correa, que la mejor manera de robar es haciendo obras. Entonces, esa cuestión es trágica, lo que comentó el doctor Medina, que dice el pueblo ecuatoriano, que es verdad. No importa que roben con tal de que hagan obra. Si la mejor manera de robar es haciendo obra, que estamos Pero fregados. Es que eso también sería un inmovilismo. No hagan nada porque siempre hay duda. Tampoco sería... No, yo estoy diciendo la mejor manera de robar es haciendo obra. Ahora, eso es cuando hay un sistema que lo permite. Yeah. Y hablemos, el problema es el sistema. Y ahí viene el tema del Estado empresario y cosas por el estilo. También era claro desde el comienzo que teníamos un fascismo de izquierda que se unió con el fascismo de derecha que venía desde la partidocracia. Y por eso el abogado famoso del fascismo de la derecha pasó al fascismo de la izquierda a cooperar. Por eso el publicista famoso del fascismo de la derecha pasó a cooperar, se volvió revolucionario con el fascismo de la izquierda, etc. Entonces, en cuanto al tema de los seguros, obviamente se buscan los credenciales. Porque lo lógico, cuando uno asegura su casa, uno asegura su auto, etcétera,
Lo que uno quiere es que si a uno le pasa un siniestro, pueda recuperar. Pueda recuperar y eso, entonces, obviamente se tienen que demostrar las credenciales de que el seguro, la compañía aseguradora y la reaseguradora son de primera línea y de gran solvencia, porque de lo contrario, sencillamente el seguro no sirve de nada y es cumplir un trámite. Para que usted nos complete el tema de este. Odebrecht tenía montado esto y así lo ha ejecutado. ¿Usted cree que en el ojo de Odebrecht, en la Ruta Viva, que es un tema así específico, y en el metro de Quito han estado ausentes de estas prácticas? Mire, sabemos, voy a decir lo siguiente, ya sabemos que Odebrecht tuvo que pagar, creo que 2.300 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos y Suiza y Brasil. Adicionalmente, yo entiendo, toda la información que se ha vuelto a salir en estos famosos Drowsys y My Web Day, los programas a través de los cuales funcionaban todo esto, toda esta información ha sido entregada a las autoridades de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y también esa información ha sido entregada, por lo menos de muy buena parte, a las autoridades ecuatorianas. Y ojo, esto es bien importante. Inclusive se han entregado, según entendemos, 9 relatorios, sino que en manos, porque Odebrecht aceptó cooperar y ha estado cooperando. Y hay una nueva Odebrecht, que es un Odebrecht que ha barrido con las prácticas anteriores. La familia Odebrecht sigue de accionista, pero no toca pito en la administración. Está gente como, por ejemplo, la ex jefe de cumplimiento de las éticas, de las normas, de las leyes de Citibank para toda América, está dentro de Odebrecht. Esa gente, esa nueva Odebrecht, le ha entregado información a las autoridades ecuatorianas y 9 relatorios, pero en manos del fiscal Chiriboga, por ejemplo, o del fiscal Vaca, parece que no avanzó. Y lo que yo entiendo es que Odebrecht quiere avanzar con las autoridades ecuatorianas, no puede porque firmó en el año 2017 un acuerdo con la Fiscalía, que también firmó con Estados Unidos, no puede refutar con hechos o mencionando cosas que puedan dar pista a los que están siendo perseguidos de por dónde está yendo la justicia. Pero lo que sí insiste es que en las autoridades, tener un interlocutor en las autoridades ecuatorianas, que por lo que hemos mencionado no hay. Entonces, ahora esperamos que con la nueva fiscal, con el nuevo procurador, etcétera, etcétera, tengan el interlocutor que el país necesita. Entonces, lo que es importante, porque ya lo anterior sabemos que ha habido gran corrupción por el lado de Odebrecht y muchas otras empresas. ¿No? Hay muchas otras empresas. Aquí lo interesante es que se está tratando de internacionalmente, porque genera mucho trabajo, etcétera, mantener una nueva Odebrecht, pero una nueva Odebrecht que para poder existir coopere. ¿Qué es lo que se hizo aquí, por ejemplo, con el Grupo Azul? Se lo eliminó. ¿Dónde está la cooperación del Grupo Azul? No, en ninguna parte. No hay. Se lo eliminó. Es una forma de dar por terminado. Es una forma por dar entonces, y enterrados, dicen, pasen la página, no sigan. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que no ocurran estas cosas y más bien facilitar la cooperación, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que las autoridades ecuatorianas, por el contrario, han hecho todo lo posible para evitar que los arrepentidos, que los que han pedido disculpas o que los que podrían cooperar con una cooperación eficaz lo hagan. ¿Por qué? Porque sencillamente no les conviene. Doctor Medina, este acuerdo de confidencialidad y de cooperación eficaz firmada, claro, hasta ahora nadie puede saber.
el ex fiscal firmó, la actual fiscal supongo que ya lo habrá revisado y sabrá a qué nomás se refiere. Pero lo que sí es verdad que nadie aquí de la Odebrecht ha sido ni enjuiciado, ni iniciado nada. ¿Puede usted ayudarnos a describir cómo es esto de la cooperación eficaz? Que nadie puede conocer sino el fiscal. ¿Es parte de ese acuerdo? Permítame primero ligeramente expresar mi opinión sobre las falencias de nuestro país y particularmente en el orden legislativo. Por favor. Claro que soy de aquellos que cree que las leyes no tienen poderes taumatúrgicos, no hacen de por sí la felicidad de los pueblos. Y si no habría que hacer un Porque decreto si no, nomás. el Ecuador sería el pueblo más feliz del mundo, Claro. con semejante constitución y semejante cúmulo de normas. Pero sí creo que hay que acometer reformas sencillas. ¿Por qué no se recupera en el país la obligación de la emisión de dictámenes previos a la contratación pública por parte de la Contraloría General del Estado y la Procuraduría? Eso es cuestión. Es un artículo. Cosa así, Sí, claro. a mí me parece sencilla. Eliminar Precisamente esto de- porque la Contraloría tiene que analizar antes de que se contrate los asuntos técnicos y financieros. Si es que hay estudios debidamente concebidos y terminados. Si es que las especificaciones técnicas son las adecuadas. Si es que el financiamiento es también adecuado. Y la Procuraduría tiene que procurar que en las bases de los Enmarcados contratos la ley. públicos y en los proyectos de contrato público estén todas las cláusulas necesarias para asegurar el interés público y naturalmente el interés del contratista. Estas cosas me parece que son simples y como Elias podría seguir señalando otros ejemplos, pero en beneficio del tiempo voy a referirme a lo que es su inquietud. Ciertamente que debe haber una cláusula de confidencialidad por parte de Odebrecht o de los personeros de Odebrecht en la tarea de investigación. Pero esa confidencialidad, a mi juicio, debe operar mientras las investigaciones estén en esa etapa de indagación. Ya. Más creo En algunos casos que han las pasado. evidencias son tales que ya deben terminar las etapas de investigación en donde hay reserva para pasar a la formulación de cargos y con la formulación de cargos a la instrucción fiscal. En ese momento ya no hay confidencialidad y no hay secreto. Por eso es que creo que hay que apresurar las investigaciones en todos los casos, en esta maraña inmensa. En eso quiero subrayar, en esta maraña inmensa, Pueden sepultar para que a en cualquiera. aquellos aspectos en donde ya hay, como se dice ahora, elementos suficientes, se pueda pasar a otra etapa del proceso internamente en el país, precisamente para que desaparezcan los secretos, las confidencialidades, porque eso también es una forma de mantener las cosas como están, y ojalá duerman el sueño eterno, como en muchos casos ha ocurrido. Sí, bueno, estamos viendo que son 2 años, ¿no? Y las investigaciones y las denuncias y el trabajo de los medios y de los periodistas ha sido arduo y permanente. Le ha costado a los medios y a veces la ciudadanía no dimensiona el trabajo que se ha hecho. Doctor René Ortiz, ¿cómo hacemos? Y en esta parte es un tema local, ¿no? Donde dicen, oigan, se fue Odebrecht del consorcio, pero ¿cómo se habrá hecho ese contrato?
Francisco, Sí, antes de que por favor. intervenga René, solo quiero, se me viene a mi memoria, recordar que en esta misma mesa, poco tiempo antes de la firma del contrato del metro, estuvimos, si mal no recuerdo, Marcelo Merlo, el gerente de Metro Quito y yo, y ya señalamos nuestras reservas sobre la intervención de Odebrecht, porque ya empezaron a saltar. Ya había dos de informes informaciones. sobre Y eso. señalamos la necesidad de blindar ese contrato para que no se pague más a pretexto de cualquier otro mecanismo que puede llamarse contratos complementarios. Ahora parece que se han inventado otras fórmulas, actas Hasta el 75%. de compromiso, no sé qué otras cosas. De suerte que aquello ocurrió hace mucho tiempo, que viene a mi memoria cuando se ha repetido el caso Metro. Claro, pero ahí decían, algunos decían, se están tomando las medidas para que no suceda. Pero hay gente que dice, pero lo que pasa es que antes de la firma ya ha sucedido y con la firma sucedieron otras cosas. ¿Cómo reflexionamos sobre esto, doctor Ortiz? Ahora, si bien es cierto que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno, tiene que realizar cierta obra pública, no es menos cierto que, y hay que poner los puntos sobre las IES, los organismos multilaterales que colaboran en esto, nos llevan el peso o el riesgo de la corrupción, en mi opinión. Porque acaba de revelarse precisamente a través del sistema de seguros cómo se pudo hacer corrupción en donde están organismos de prestigio mundial. Yo tengo mucha respetabilidad. Yo respeto mucho al BID, al Banco Mundial, a la CAF, todos estos organismos multilaterales. Y entonces creo que por ahí no vino la corrupción per se, y quiero resaltar esto ahí era el financiamiento para relación, la obra, en relación con no la ejecución en del relación contrato, con el metro, ¿no? Entonces, claro, lo que sí debemos nosotros es alertar el hecho de que el Estado no puede seguir siendo cualquier tipo de empresario que compra medicinas. Ahí están los resultados. O han comprado demasiados, o han comprado caducados, o han comprado, como circula en las redes, cápsulas en las que no contiene nada dentro. Entonces, todos estos procesos de corrupción que estamos viendo nosotros, reitero, tiene que ser parte de una reforma gigantesca, inclusive ética y moral. Y entonces es fácil restablecer el control previo. Es cuestión de algo muy sencillo. Y en ese contexto quiero decir yo, por ejemplo, que se le ha dicho al canciller del Ecuador que el tema de los TBIs, de los tratados bilaterales de inversión, es un tema serio. Esta es la pata coja que está faltando para que el inversionista finalmente se decida a regresar. Pero no se puede hacer con un mamotreto, perdona la expresión, un borrador de un gigantesco número de artículos en las que probablemente no está el interés alemán. Que no le interesa que sea así. El interés alemán con el Ecuador es uno particular. Alemania con Ecuador, Bélgica con Ecuador, Estados Unidos con Ecuador y así sucesivamente. Así están hechos los TBIs. Entonces yo había sugerido que un artículo que dejara sin efecto esta resolución que tomó la legislatura en los últimos días cuando dio por terminados los TBIs, cuando denunció los TBIs. Digo, un solo artículo puede decir, se queda sin efecto, se acabó. Y recuperamos toda la estructura, así de simple, porque a mí me encanta cuando tú dices, lo sencillo, lo simple es mucho más efectivo. Y estamos diciendo, también el control previo, probablemente un solo artículo. Todos los contratos de la administración pública, sea central, regional, subregional, lo que sea, hasta parroquial, tiene que tener control previo. Ya, un solo artículo y se acabó. Pero nos enredamos en unas montañas burocráticas y ahí estamos varados. Desde que se denunció los tratados bilaterales de inversión,
no hemos avanzado absolutamente nada. Y es que yo tengo otro sombrero, y por ese otro sombrero aprendo que no les gusta. ¿Por qué? Porque es una generalidad en las que quedan todos en el mismo paraguas. No, yo no quiero estar en el mismo paraguas. Yo tengo, dirán los alemanes, yo tengo mis propios intereses particularidades. En cuanto a, exactamente, a las relaciones de esta naturaleza con Ecuador. Y Economista, termino, sí. yo sí quiero resaltar el hecho de que hay obra pública que tiene que seguir siendo hecha por los gobiernos, y esa obra pública, si es que es hecho con los bancos multilaterales, yo quiero defender a los bancos multilaterales y su integridad. Economista Crespo, justamente decía, ¿no será que también ya hay en estos multilaterales funcionarios que han caído y que eso facilitan, como a veces parece que les pagan por la cantidad de plata que ponen en el mercado para las obras? ¿Han caído también en este esquema? ¿O usted cree que así, como dice el doctor Ortiz, ellos están... Yo creo que podría ser. Yeah. Siempre es posible, especialmente cuando recién comenzaban a funcionar y muchos políticos de los gobiernos que constituían los organismos internacionales iban a trabajar en estos organismos. Pero cada vez más, muchísimo más, los organismos multilaterales están con gente privilegiando a los técnicos, etcétera, etcétera, y cada vez ya es mucho más, los políticos irán a puestos representando el gobierno, como director o lo que sea, pero yo creo que está cada vez más en manos de técnicos, y yo creo que debe ser la excepción, por supuesto, no la regla. Estos casos en los organismos internacionales. Una cosa que quisiera preguntar, porque no estoy muy claro, el tema del seguro tiene que ver con el polioducto Cuenca, pero ¿y también con el metro o solo con el polioducto? No, el tema del seguro era un tema que lo tratamos en el anterior. En lo del metro, lo que hemos estado analizando es ver la estructura jurídica, si es posible que la trama de Odebrecht haya entrado en eso, en el metro de Quito, sino que han hecho referencia al programa anterior, al inmediatamente. Bueno, yo quisiera evitar la confusión de que... No había confusión, lo que pasa es que usted no ha oído el programa anterior. Estaba viniendo. O me estaba duchando. Entonces, eso quiero estar seguro. Pero una cosa que le quiero mencionar es que podemos hacer reformas muy sencillas. Grandes reformas, pero con mucha sencillez. Por ejemplo, lo hemos mencionado muchas veces aquí, las empresas del Estado están obligadas por la Constitución, están obligadas por la Ley de Empresas Públicas del mismo correísmo a tener balances auditados, información financiera al día, balances auditados por auditoras externas especializadas nombradas por el Contralor. Durante, creo que los años de Carlos Poli no se hizo nada. Ahora ya es momento en que se nombren a empresas de primera, y se exija. Los ecuatorianos tenemos que exigir que Petroecuador, Petroamazonas, CNT, etcétera, etcétera, tengan balances auditados por auditoría externa. Número uno, información al día. Entre la audiencia, por favor, a las páginas web de estas empresas y va a encontrar que la información no hay, o si no es ridícula. Tratan de pretender que están dando información cuando en verdad no están dando nada. Por otro lado, y eso creo que es muy importante, el Ecuador, el equipo que ha negociado con el FMI y con el Banco Mundial, etcétera, han negociado y aceptado, me parece, precisamente esto, de que el Ecuador se comprometa a cumplir la ley, que es ¿cuál? Que es que los balances auditados. Pero adicionalmente, y esto yo creo que hay que hacer notar, hay una cosa que se llama EITI International, dice que básicamente, en inglés, que los recursos
son de los ciudadanos y este EITI es el estándar global para el buen gobierno del petróleo, del gas, los recursos minerales, etcétera. Este estándar, ya el Ecuador anunció hace poco en París que lo va a firmar posiblemente a finales del año. Pero lo que ya al pacto de transparencia. Lo cual es interesantísimo, porque el principal opositor a firmar esta norma, que quieren los grupos medioambientalistas, etcétera, etcétera, no son las compañías mineras que ya cumplen estas normas, especialmente las internacionales, es el Estado ecuatoriano, porque no las cumple. Entonces, si nosotros exigimos que se cumpla la ley con las autoridades externas y que se cumplan estos estándares, yo creo que vamos a dar un gran paso. Y no olvidemos otra cosa. Hay el delito de corrupción, pero también hay el delito de concusión. Cuando un funcionario público utiliza su poder para conseguir beneficios, para chantajear y conseguir beneficios a su favor. ¿Qué es más fácil? En un estado prácticamente monopólico, como describía René antes, en contratar obras, que haya concusión o que haya corrupción. El que tiene el gran poder, si tiene un contrato y 13 empresas oferentes, el que tiene el gran poder para poner las condiciones es el funcionario público, que tiene, entonces cae con facilidad. El empresario se rinde frente a ese poder. Puede ocurrir. Puede ocurrir, porque también es lo que pasa. Pero, ojo, también pensemos, yo no digo que y no con esto estoy, digamos, como dicen, endosando esto, no. Pero ¿qué pasa si uno tiene a los competidores aceptando esto y uno no acepta? ¿Qué ocurre? Sin trabajo. Una empresa grande comienza a quedarse sin trabajo, comienza a no poder pagar los sueldos, no paga los impuestos, le cae encima el SRI, etcétera, el seguro social, etcétera, etcétera. Y mañana la empresa quiebra, ojo, y no solo eso, pero miren cómo era la malicia en el gobierno de Correa. No solo que quiebra, sino sabe lo que pasa. En la época, hasta que se pasó la nueva ley de fomento de la producción, que la responsabilidad del accionista era ilimitada. Uno de los grandes progresos de la civilización occidental fue limitar la responsabilidad. O sea, yo me meto en un negocio hasta este monto. Si quiebro hasta este monto, pero no vienen a mi casa, me llevan a mi casa, se llevan mi colchón, se llevan... No. Aquí le quitaron eso. Entonces, imagínese lo que es ese orden corruptor, donde las compañías que no aceptan pagar, porque hay una fila de atrasos para pagar, y le dicen, ok, yo te voy a pagar, pero me tienes que dar 10, 15%. Si no, te dejo votado. Y se quedan votados 2 años, mientras que al sobornado le pagan. Entonces, realmente lo que estamos haciendo, hemos creado un ambiente corruptor, una estructura corruptora que hace que la concusión sea más fácil. Algunos empresarios que no les queda más, entonces, que caer. Que no les podría quedar mal, eso es lo que queda más. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar, precisamente, que haya estas circunstancias donde sea más fácil la corrupción que la honestidad. En estos 2 últimos minutos les pido entonces una reflexión. Usted ya nos habló de que hay que manejar la legislatura con urgencia, con cosas simples, nos ha dicho doctor Medina. ¿Qué hacemos entonces con el contrato del metro que está terminándose? La ruta viva está terminada. ¿Se podrá revisar o también decimos ya pasó? No, todo es posible. Yo quisiera añadir a mi sugestión inicial de acometer reformas legales sencillas la tarea operativa de investigación. Pero esa tarea operativa de investigación no tiene que estar solo en manos de la Fiscalía del Estado. La Superintendencia de Compañías puede dar una cooperación realmente fundamental en el esclarecimiento de estas cosas. La Superintendencia de Bancos y otras dependencias públicas y también el sector privado, de suerte que su lucha contra la corrupción no tiene que focalizarse en un solo lugar, sino que es una tarea conjunta de la estructura del poder público y de la sociedad en su conjunto.
Por eso los balances auditados, son muchos indispensables. inversionistas y cosas por el estilo. Doctor Y por eso es que se está reclamando también que se reintroduzca dentro de la educación las materias de cívica, Y ética, historia. historia, moral. Ellos Yo eran soy- cosas que perdían el tiempo. Como muchos de nosotros, personas que pasamos por la escuela donde nos enseñaban moral y ética, se llamaba, en los colegios y todo esto. Qué fácil, nuevamente, la sencillez. Se reinstituyen las materias de cívica y Ay, A mí me parece que también, a propósito de la enseñanza, a los que hemos sido educados, gracias a Dios, en ambientes donde se cultiva la ética, la honestidad, etcétera, etcétera, a veces podemos crecer un poco ingenuos y pensamos que todo el mundo es Va a actuar como así. uno. Y hasta que se da cuenta, especialmente que nuestros grandes, los hábiles gobernantes, que se meten al poder en muchos casos para robar, para hacer grandes negocios, no por el bien común, hasta que nos damos cuenta quiénes son, realmente ha pasado mucho tiempo. Yo sí creo que las universidades, etcétera, se deben preocupar en hacer clases sobre corrupción, estudios de casos de corrupción, lo que ha ocurrido en el Ecuador, la crisis bancaria, tantos casos que Ya. hemos tenido, lo que hemos tenido ahora, la época de No Correa, para que se especialicen, sino para que tengan conciencia. para que se de lo ha especialicen pasado. en detectar No para que se y en estar, perfeccionen. claro, para que se especialicen en detectarla, en estar atentos, en poder saber, porque si no es un electorado ignorante Así es. y la gente honesta, muchas veces ingenua, y no sabe lo Se que deja manipular realmente porque- está pasando. Entonces yo sí creo que es importante que se haga como se está haciendo. Hay ética, estudios de corrupción, donde se diga, esto se hizo mal, esto fue mal por esto, y la gente quede clara y no se pierda la memoria colectiva. Yo les quiero agradecer al señor doctor Gustavo Medina, al doctor René Ortiz y al economista Ramiro Crespo. Nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva Voces de la verdad. dedicado a la